Hola gente, ¿todo bien con ustedes? En nuestro tutorial de crochet de hoy, voy a hacer que esta estera de maceta en un modelo de flor. Es muy simple de hacer y puedes usarlo en la decoración de su casa. Este mío mide unos 25 centímetros. Pero si quieres más grande o incluso hacer otras piezas de este modelo, es posible. Para hacer esta estera de maceta utilicé dos colores del hilo de espesura grosa número 6 y aguja de 3 milímetros. Para empezar, haz un anillo mágico o 8 cadenitas. Fije el hilo al anillo. Y subir con 2 cadenas más para dar altura a un punto alto. Haz una lazada y comienza a trabajar puntos altos dentro de este anillo. Haz otros 15 puntos altos. Teniendo en cuenta las cadenitas que suben el trabajo como un punto alto, aquí debería tener 16 puntos altos al final. Después de hacer todos los puntos, ajuste el anillo. Y en la tercera cadena que subió, cierre con un punto enano. Ahora sigamos adelante. Sube con 3 cadenitas. Haga una lazada y en el siguiente punto alto de la base haga 2 puntos altos sobre él. Hágalo de esta manera por el resto de su carrera. En cada punto alto de la base, trabaje 2 puntos altos. Y al final, completemos el primero que hicimos, las cadenas. Al final, también haremos aquí un punto alto, de modo que las cadenas también sean 2 puntos en el mismo punto alto de la base. Ahora, voy a hacer el último punto. Para completar esto que subimos con las cadenitas. En el tercero, cierre con un punto enano. De esta forma. Así que aquí tienes 32 puntos altos. Sube con 3 cadenitas, haz una lazada, en el siguiente punto alto de la base, haz 2 puntos altos en él. Ahora, en el siguiente punto, trabaje en un punto alto. En el siguiente punto, haz 2 puntos altos. Entonces, esta carrera, debes intercalar. Comience trabajando en un punto simple, en el siguiente punto hará 2 puntos altos y luego un punto simple nuevamente. Vea. Aquí está el simple, aquí hay 2 en el mismo punto base, luego el simple y luego 2. Así lo harás durante toda esta carrera. Para terminar, tenga en cuenta que se le ocurrieron 2 puntos en ese último punto alto de la base. En la tercera cadenita que subió el trabajo, cierre con un punto enano. Retire el hilo de la aguja. Y luego, tira de este lazo hacia atrás para terminar. De esa forma. Desde la parte posterior del trabajo, haga una cadena adicional, alargue el hilo y corte. Aquí, esa parte del centro de nuestra estera de maceta está terminada. Toma el hilo. Aquí estoy usando color crudo. Y haz un nudo en la aguja. Tome el hilo de la aguja y en cualquier lugar de este núcleo donde tenga 2 puntos. De esta manera aquí. Toma el primero. Tira del hilo. Y sube con 3 cadenitas. Ahora, hagamos un abanico. En ese mismo punto de la base, haz otro punto alto. Trabaja una cadenita. Y sobre este punto de la base, haz 2 puntos altos más, formando un pequeño abanico. Haz una cadena espaciadora. Haga una lazada y vea donde tiene las siguientes 2 puntos que se hicieron juntos, en el punto alto de la base. Aquí. Vea. En el primero volverás a hacer un abanico, 2 puntos altos. Una cadena.
2 puntos altos. Una cadenita espaciadora. Haga una lazada y vea nuevamente donde se hacen las 2 puntos juntos. En el primero, haz otro abanico. Así que deberías hacerlo por el resto de tu carrera. Siempre observe donde tiene los 2 puntos altos hechos del color azul, donde se hicieron juntos. Y entonces trabajas en el primero, el abanico. Ahora, haz la última cadena espaciadora y en la tercera que subió el trabajo cierra con un punto enano. Haga un punto enano en el siguiente punto alto y en el espacio de las cadenas, haga un punto bajo. Sube con 2 cadenitas y empecemos a trabajar ahora, abanico dentro de abanico. Haz otro punto alto. Una cadenita, y aún dentro de esos espacios de las cadenitas, hacen 2 puntos altos. Haz otra cadenita. Haz una lazada. Y otro abanico dentro del siguiente abanico, que son 2 puntos altos. Una cadenita. Nuevamente, 2 puntos altos. Así que debes hacerlo durante toda la carrera, siempre abanico dentro de abanico. Son siempre los mismos. En la segunda cadena que subió el trabajo, cierre con un punto enano. Haga un punto enano en el siguiente punto. Un punto bajo. 2 cadenitas, y ahora 2 puntos altos más dentro del espacio de las cadenas de los abanicos. Haz una cadena y aún dentro de ese espacio, trabaja 3 puntos altos. Tenga en cuenta aquí que también estamos haciendo un abanico dentro de un abanico, pero cada abanico se compone de 3 puntos altos, una cadena y 3 puntos altos. Vea. Haz una cadena, repite siempre, abanico dentro del abanico. 3 puntos altos. Una cadenita. Y 3 puntos altos. Esta carrera es siempre la misma. Hágalo por todas partes. Vea cómo avanza el trabajo. Deberías hacer esta carrera que son 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos y una cadena espaciadora y una carrera más así. Entonces, son 2 carreras iguales. Haz esto y uno más. Ahora hagamos el siguiente. Realiza puntos enanos en los puntos del abanico para llevar el hilo al espacio de las cadenas. Ahora, aquí, haga un punto bajo en este espacio. Sube con 2 cadenitas y trabaja en este espacio, más 3 puntos altos. Haz una cadena espaciadora. Y aún en este espacio de la cadena en el medio del abanico, trabajan 4 puntos altos. Ahora haz otra cadenita. Vea que los abanicos aquí ya se están haciendo más grandes. Una cadenita y repita el abanico dentro del siguiente abanico. Haz 4 puntos altos. Una cadenita espaciadora. Y de nuevo, 4 puntos altos dentro de este espacio de las cadenitas. Deberías hacer esta carrera hasta el final, los abanicos están aumentando. Aquí están formados por 4 puntos altos, una cadena y 4 puntos altos.
Para terminar en la segunda cadena que subió el trabajo, cierre con un punto enano. Ahora, hagamos la última carrera de este color. Trabajar con puntos enanos en los puntos altos, en cada uno hacer un punto enano. Ahora que está cerca del espacio de la cadena, haga un punto bajo. Sube con 2 cadenitas. Y comience a trabajar en los puntos altos, hágalo aquí, más 7 puntos altos. Como consideramos las cadenitas que suben la obra como un punto alto, cada abanico aquí tendrá 8 puntos altos. Vea. Está bien cerrado. Luego, haz 2 cadenas espaciadoras, haz una lazada y sobre el siguiente abanico. Hazlo de nuevo, 8 puntos altos, en ese pequeño espacio de las cadenas que es el abanico. Tendrás que hacer esto a lo largo de esta carrera. Siempre hay 8 puntos altos. No olvide que aquí también hay 2 cadenitas espaciadoras. Hazlo así durante toda la carrera que volveré para terminar. Cuando llegue al final, haga las 2 últimas cadenas y en la segunda que subió el trabajo, cierre con un punto enano. Haz una cadena extra y con este color podrás cortar el hilo, eso está terminada. Ahora hagamos los detalles que componen la flor con el hilo azul. Toma el hilo azul y haz un nudo en la aguja. Retire el hilo de la aguja. Lleva tu trabajo a cualquier parte de estos abanicos. En el primer punto del abanico que hiciste, tira del hilo y asegúralo de esta manera. Luego continúe trabajando en los puntos bajos en cada punto alto del abanico. Haga puntos bajos para todos ellos. Ahora que lo has hecho aquí en el último, haz otro punto bajo aquí en el espacio de las cadenas. Ahora haz 2 cadenitas. Y en la carrera anterior, abajo, vea. Toma el primer punto. De esta forma. Haz un punto bajo. Haz 2 cadenitas. Vuelve a la carrera anterior, siempre debajo. Toma el primer punto, haz un punto bajo. Luego, 2 cadenitas en la carrera anterior en el primer punto, tomar y hacer un punto bajo. Ahora, 2 cadenas en la carrera anterior toman el primer punto y hacen un punto bajo. Así que tendrás que hacerlo a lo largo de esta carrera, para formar el diseño de los pétalos de las flores. Hacer aquí hasta el final, siempre 2 cadenitas y haciendo un punto bajo. Ahora para subir, mira cómo se ve. Ahora para subir, toma el primer punto. Del siguiente abanico, aquí de esta manera y haz un punto bajo. Trabaja 2 cadenitas. En el primer punto de la carrera de arriba. Haz un punto bajo. Ahora 2 cadenitas, en la carrera superior. Nuevamente tómalo y haz un punto bajo. Aquí siempre es en el primer punto donde debe pegar tanto la subida como la bajada. Siempre en el primer punto. Haz 2 cadenitas y luego pégala al primer punto del abanico con un punto bajo, es muy sencillo de hacer y le da un aspecto muy bonito a la obra.
Luego, haz las 2 últimas cadenas y en el espacio de las cadenas, asegúralas con un punto bajo. Ahora, aquí en el abanico, haz un punto bajo por todas partes, en cada punto alto del abanico, haz un punto bajo en él. Mira cómo está ahora. Siempre debes trabajar así, a lo largo de esta carrera haciendo este detalle. Aquí deberías ver si 2 cadenitas están a la altura de un punto alto, para que no se sobra ni se tire. Haga las 2 últimas cadenitas y fíjelas donde comenzó haciendo los puntos bajos. Adjuntar con un punto enano, hacer una cadena extra y ya se puede cortar el hilo. El estera de maceta con motivos florales de hoy está terminado. Espero que hayan disfrutado nuestro video de hoy. Un abrazo a todos y hasta la próxima.